Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estaremos hablando y respondiendo dudas acerca de lo que es el cartílago articular y si es posible o no su regeneración. Entre ciertos puntos que estaremos abordando en este video, hablaremos levemente de qué es el cartílago articular para que podamos comprender cómo está compuesto, cuál es su función. Estaremos también hablando de si es posible que el cartílago articular se regenere por sí mismo y si existen algún tipo de tratamientos complementarios que puedan ayudar en su regeneración, así como si funcionan las pastillas de cartílago de tiburón, glucosamina. Así que quédense para que puedan escuchar este video hasta el final. Por supuesto, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Empecemos. Fíjense, el cartílago articular no es más que un tejido de características elásticas. No posee nervios o vasos sanguíneos. Para entender esto de una forma mucho más clara, debemos saber que el cartílago articular se ubica, tal como ven allí en la imagen de color acá, azul. El cartílago articular se ubica en los extremos de los huesos, en ese punto en el que ellos van a articular con otro hueso. Lo que hace el cartílago articular es recubrir las superficies de contacto de un hueso, de modo que éste pueda estar protegido ante las fricciones y el movimiento y desplazamiento de las articulaciones sea mucho más armónico y mucho más fácil. El cartílago articular está principalmente constituido por condrocitos, que son la célula principal del tejido, así como contienen colágeno de tipo 2, los cuales se encuentran presentes en toda la superficie del cartílago y se encargan de también el funcionamiento correcto del mismo. Entonces, el cartílago articular tiene un grosor que va a depender de la articulación, ya que no va a ser lo mismo el grosor del cartílago articular de la articulación de la rodilla a el cartílago articular, por ejemplo, que tenemos en los dedos. El cartílago articular, como les mencioné, es el encargado de disminuir la fricción. Para entender esto, vamos a ver el siguiente video, en el cual podemos ver cómo es el movimiento de una articulación. Fíjense que si no existiera el cartílago articular, ¿sí?, el deslizamiento en esta articulación sería mucho más áspero, mucho más brusco, por así decirlo. Por tanto, estos huesos estarían en constante fricción cada vez que nosotros nos movemos y por tanto podríamos destruir las superficies de estos huesos. Por tanto, el cartílago articular se encuentra allí como forrando, como cubriendo estas superficies de contacto para evitar esta destrucción de los huesos y para que el movimiento esté protegido y sea mucho más armónico, como les comenté. Y permite además un movimiento armónico y además lo que es la parte de ayudar y contribuir en la lubricación de las articulaciones. Dicho esto, el cartílago articular posee poca o casi nula capacidad de regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el cartílago articular, como les comenté, está compuesto por condrocitos principalmente, que son la célula principal de este tejido. Los condrocitos no poseen capacidad de migración. Quiere decir que ellos no se mueven a ninguna otra parte del cartílago. Entonces, si el cartílago sufre algún tipo de daño, el condrocito no tiene la capacidad de ir a donde se ha generado ese daño para repararlo. Por eso se habla de que el cartílago articular propiamente dicho y de forma autónoma posee una capacidad de entre el 3 al 10% de regeneración, prácticamente nula. Si bien existen ciertas maneras de que el cartílago articular ayudarlo o retrasar el proceso de degeneración, ya que por ejemplo este proceso degenerativo, aquí vemos de este lado izquierdo,
una articulación de la rodilla sana, y del lado derecho pues vamos a ver una articulación de la rodilla que ya empieza a mostrar signos de desgaste. Ven acá como el cartílago articular se ha ido deteriorando y próximamente estos dos huesos van a estar en contacto, generando lo que se conoce como una artrosis. Ahora bien, en cuanto a la regeneración de este cartílago articular, podemos decir que existen diversos métodos que se han pues creado y buscan la regeneración de este cartílago, como por ejemplo la inyección de plasma, de células madres y de ácido hialurónico. A pesar de estos avances que ha realizado la ciencia, ninguno cuenta con suficiente evidencia científica para decir que son altamente efectivos. En el caso, por ejemplo, o en el caso particular de las células madres, las mismas se inyectan propiamente en el tejido articular y ellas se transforman en condrocitos, que recuerden que los condrocitos les mencioné que son las células principales del cartílago articular, pero la diferencia de estos condrocitos que se van a formar por la inyección de células madres es que ellos forman colágeno de tipo 1, no colágeno tipo 2. Por tanto, el cartílago que se va a formar nuevo no es como el original y por tanto no va a tener ni la misma resistencia ni la misma función. En relación al plasma, vamos a encontrar que los fibroblastos, que es otra célula que se encuentra presente en el tejido óseo, va igualmente a fabricar colágeno de tipo 1 y va a generar un cartílago que es fibrocartílago y no un cartílago hialino como el que posee nuestro cuerpo originalmente. Este fibrocartílago no posee la resistencia que posee nuestro cartílago original, por tanto verdaderamente la efectividad de este tipo de tratamientos no es muy alta. En relación al ácido hialurónico, el mismo se inyecta para retrasar este proceso de deterioro que sufre el cartílago articular. Otros métodos un poco más invasivos, porque estos de acá serían métodos no invasivos, sería someter esa articulación a una cirugía. Existen pues distintos métodos. Tenemos primeramente el que se encarga de lo que es la parte de reconstruir la articulación por medio de algún tipo de injerto, reparar la articulación, ya sea por medio de la inyección de alguno de estos que mencioné con anterioridad, ¿sí? O de buscar propiamente reparar el cartílago articular, pero como mencioné anteriormente, no poseen alta efectividad ninguno de estos tratamientos, ni los clásicos ni los quirúrgicos. Ahora, muchas preguntas surgen en relación a las tabletas o pastillas de cartílago de tiburón, si son verdaderamente efectivas o no. Según los estudios que se han realizado, voy a dejar en el enlace de este video los enlaces de estos estudios por si quieren profundizar un poco más acerca del tema. Las pastillas de cartílago de tiburón, las cuales son obtenidas de la médula del tiburón, efectivamente pues al ser ingeridas son desintegradas por nuestro organismo, pero no existe algo que pueda garantizar que estas partículas que son sintetizadas por nuestro cuerpo llegan a la articulación. Por tanto, no se puede hablar de si son verdaderamente efectivas para la regeneración del cartílago. Pero la mayoría de los estudios dicen que verdaderamente la incidencia es prácticamente nula. Ahora, efectivamente las pastillas de cartílago de tiburón tienen efectos antiinflamatorios y para calmar el dolor propiamente de la articulación. Y la persona puede llegar a sentir que entonces es que el cartílago se está regenerando, pero este proceso de regeneración no es tan rápido. Por tanto, estas pastillas no son tan efectivas. Ahora, esto mismo pasa con la parte de lo que es las pastillas de glucosamina, tal cual como pasa con las pastillas de cartílago de tiburón. Al ser sintetizadas por nuestro cuerpo, van a todo nuestro cuerpo, no necesariamente y no específicamente a nuestras articulaciones. Si bien tienen un efecto, pues como digo, analgésico y antiinflamatorio, no tienen un proceso o no cumplen digamos que lo que se necesita para decir que propiamente tienen una incidencia positiva en la regeneración del cartílago. Dicho esto, tengo que en modo de conclusión decir que no debemos creer en estas informaciones que ruedan en las redes sociales y en internet que nos prometen ejercicios para regenerar el cartílago articular.
ya que el cartílago articular se deteriora o se desgasta más bien con el ejercicio, no se regenera si es sometido a lo que genera el desgaste propiamente. Entonces, esto es un llamado a la conciencia de que no creamos en estas informaciones de que dicen, haz estos ejercicios para regenerar el cartílago articular, o con estos ejercicios vas a regenerar el cartílago articular. Si les ha gustado este video, como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Dale like a este video para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre los espero en un próximo video.